Bueno, la mayoría me conoce personalmente o bastante bien virtualmente. Es a los que no me conocen todavía, Irina de soltera en Argentina, Domsh, y de casada, Grassman. Generalmente hago este tipo de encuentros con gente de turismo, con la situación actual que todo el mundo sabe. Hemos cambiado un poquito el área en el que nos movemos. Así que, bueno, esta idea surgió de hacer un intercambio de ideas entre los muchísimos argentinos que vivimos afuera, que tenemos un montón de experiencias y visiones, y vivencias afuera en el exterior, intercambiarlas con gente que está en Argentina y a la inversa. Ya tuvimos al doctor Sapsay, lo tuvimos al embajador suizo, bueno, y hoy lo tenemos a Dicky, que desde el 2008, lo hago corto, pero lo hago porque esto no lo van a encontrar en internet. A Sapsay no le mostré a la gente qué era lo que tenía en su currículum, porque además se encuentra en internet, pero esto no lo encuentra en el internet. Así que bueno, les cuento, desde el 2008 fue nombrado juez Lego, que él nos va a explicar de qué se trata, así que a ese tema ni lo toco yo, en Noruega. 2019, o sea, ahora recientemente se lo volvió a nombrar y ahora hasta el 2024. Y la hija después nos va a contar, sigue los pasos, ¿cierto? Sí. La información adicional que él pone acá es, bueno, filantropía completa en su área, en Noruega, donde es organización de eventos y festejos, ha sido nombrado empleado del año, hombre del año, premios de jóvenes, invitado de honor por una actuación muy buena, y esto para algo que tiene que ver con Argentina, y dejo ingresar a dos personas más. Él hizo de puente, podemos decirlo de alguna manera, con Norwegian, la compañía aérea en Noruega, que surcando los cielos argentinos y de Europa hacia Argentina. También fue premiado por eso y otras actividades que tienen que ver con el turismo. Estaríamos 10 minutos leyendo esto, interesantísimo. La ciudad donde él vive se escribe B-O-D y la O con la raya, que después Sí. vos nos vas a enseñar a pronunciar y nos vas a contar, creo que va a ser lo primero, lo que nos intriga a todos cuando hablamos con argentinos que están en el exterior es qué nos trajo a ese lugar. En el caso mío, me raptó un alemán y acá estoy hace 22 años. ¿Cómo fue el caso tuyo? Bienvenido, Ricardo, Dicky, bienvenidos a todos los demás. Mil gracias por estar compartiendo este ratito. Gracias por invitarme. Buenas noches en Europa y buenos días en Argentina si hay alguien siguiéndonos. Vos decís que te raptó un alemán, a mí me raptó una noruega. En el año 85 estaba de vacaciones en Europa y un romance de verano en Palma de Mallorca me trajo hasta esta ciudad que queda en el norte de Noruega. Es decir, conocí a Merete, a mi mujer, en Palma de Mallorca, estuvimos una semana, ella estaba estudiando en Francia, en París, volvió a París, yo me volví a Argentina, la visité en Francia y decidimos ponernos de novio, vivimos un año y medio en España, en Mallorca, que tenemos amigos, y en el año 1987, dentro de este 28 de este mes, cumplimos 33 años de casado. Es el tiempo que llevo viviendo en Noruega, en esta ciudad. Tenemos una hija de 27 años que vive en Oslo. Nos va a dar la gran bendición de que vamos a ser abuelos en febrero por primera vez. Y tenemos un hijo de 22 años que estudia y hace universidad en Oslo, estudia economía. Esa es mi familia noruega. No estás dedicado al turismo, decía, en realidad, pero tangencialmente sí por Mérete, ¿cierto? Sí, mi mujer trabaja en la cadena de hoteles de Radisson Blu en Europa, sí. Ah. Así que, y coincidentemente, mi primer trabajo en Noruega hace un poco más de 30 años, yo trabajé en un restaurante del hotel
En aquel momento era el hotel de la compañía SAS, de la compañía de aviones, que después fue vendido a la cadena Radisson. Fueron mis primeros trabajos, que trabajé en la limpieza y trabajé de lavacopas en el hotel. De lavacopas a juez. ¿Cómo fue, Sí, cómo fue que a un argentino chubutense patagónico de pura cepa se le ocurre o se te cayó esa oportunidad o te invitaron? ¿Cómo te pasó a vos y cómo pasa en general tener esa oportunidad? eh, el Consejo Deliberante de la ciudad presenta ciudadanos comunes de todos los, sí, de las diferentes actividades. Puede ser un maestro, una enfermera o un comerciante. Yo soy comerciante. Lo presentan al intendente de la ciudad. Todos los candidatos a jueces legos los envían a la policía. La policía hace una verificación de la conducta que has tenido, no tenés que tener ni siquiera una multa de autos. Y de ahí los que aprueban los envían al Poder Judicial, el Poder Judicial los envía de vuelta a la Intendencia y el Consejo Deliberante te envía una carta a las personas aprobadas para ser juez lego con todas las indicaciones si querés ser juez lego. Para mí fue una sorpresa porque yo no sabía de esto. Ah, No, yo no sabía nada. Me llegó una carta del Poder Judicial y dije, ¿y esto qué es? Poder Judicial, ¿qué he hecho? Y es una invitación a ser juez lego que debe ser lo más honorable, lo más honroso que hay. Están todas las indicaciones de los requisitos cuando decís que sí a esto. Y bueno, yo dije que sí y las personas que trabajan en relación de dependencia, cuando están en el juicio, que normalmente son de 9 de la mañana a 4 de la tarde, el día de paga lo hace el Poder Judicial, no lo hace, sí. Pero en mi caso, que yo trabajo en relación de independencia, tengo mi tienda de ropa, yo no justifico, el negocio sigue funcionando cuando yo no estoy. claro. Así que, y después es ad honorem, es decir, no te pagan nada. Así es como funciona y te llegan 2 meses antes. El juicio es una tómbola, es decir, no estás a dedo en qué juicio vas a ser juez lego. Normalmente Por sorteo. eh, es un sorteo. Lo que sí que van reclutando jueces nuevos y si por ahí a un juez nuevito lego le tocó un caso de, por ejemplo, 2 o 3 días de juicio, el Poder Judicial puede cambiar y poner una persona que tenga más rutina en esto. Te llega una carta 2 meses antes del juicio que vas a ser juez lego, con el nombre del acusado o la acusada, del fiscal, de los abogados defensores, en el cual vos tenés toda la posibilidad de decir yo tengo relaciones con alguien de los que está envuelto en este juicio y estás inhabilitado. Así funciona, pero llega solamente el nombre de la persona acusada porque lo sabés 15 minutos antes de que comience el juicio. Es decir, el juicio comienza a las 9 de la mañana, tenemos que estar los dos jueces legos a las 9 menos cuarto, llega la jueza o el juez que tiene el caso y ahí nos dice, fulano de tal está acusado de esto, de esto, de esto, de esto. Sabemos el nombre, pero no sabemos de qué se trata. O sea Y que los juicios, no tenés un tiempo en el que vos te tenés que preparar, preparar o no. profundizar algún No, tema, no, nada. no, 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 Capaz nada, totalmente nada. ciego, Vas así como es blanco, la justicia. vas en blanco. Y los juicios, hay juicios de un día, que ya te digo, son de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hay juicios que pueden llevar 2 días o 3 días o muchos más. Todo depende de cuántos testigos haya. En el Poder Judicial que yo trabajo, es el Poder Judicial, la Cámara Provincial. Normalmente son 2 jueces legos y el juez letrado. Luego tenés, en la misma ciudad, esta es capital de provincia donde yo vivo, tenés la Cámara de Apelaciones. Quiere decir que si el acusado apela, ya automáticamente se pasa a la Cámara de Apelaciones y ahí son 5 nuevos jueces legos y 2 jueces letrados. Y Ah, después tenés la Cámara Alta, que está solamente en Oslo, en la capital, que ahí
son también siempre 5 jueces legos, 2 o 3 jueces letrados, porque los casos que llegan a Oslo son los casos más importantes, más grandes. Yo soy juez luego en la provincia en la cual vivo. Así funciona la justicia noruega. ¿Y qué casos se te ocurre ahora, si yo te pregunto en forma espontánea, cuál es el que te sentiste más seguro y cuál te sentiste más inseguro o incómodo, si es que hubo algún momento que te sintieras incómodo o inseguro? ¿O es Sí, fácil? no, en estos 8 años que llevo, en los comienzos siempre tenés unos 10 casos al año, que evidentemente lo hacen para que logres rutina, porque vos tenés, el juez letrado te autoriza, solamente le preguntás al acusado, podés preguntarle al acusado o a la acusada y a los testigos. El juez letrado es que continuamente pregunta, pero te da la posibilidad de preguntar. Siempre cuando él termina de hacer una pregunta y le recibe respuesta, pregunta. Siempre en los juicios está, a la derecha está una mujer, juez lego, y un hombre. Nunca hay 2 hombres o 2 mujeres. Ah, mira. Y el juez te da la oportunidad, te pregunta, ¿tiene usted alguna pregunta para si es el acusado o la acusada o los testigos? Y abiertamente le pregunta. Siempre, por supuesto que en los primeros casos que tuve allá por el 2018, estás un poco intranquilo, querés ver cómo funciona esto. Hoy ya tenés mucho más rutina y pregunto. Si me preguntás de un caso, yo he tenido más o menos de promedio unos 8 casos al año, 6 casos al año, así que en 60 casos que he estado, el caso más difícil que tuve, más comprometido que tuve, fue un caso que revolucionó la ciudad, la provincia en el orden nacional, porque un maestro o un profesor, acá le decimos maestros a todos, un profesor de la escuela secundaria de gimnasia había tenido, no sé si violación, pero había tenido relaciones sexuales con 2 alumnas que eran menores de 16 años en el secundario. Y ese juicio duró 3 días, durísimo, con testigos, con muchos jóvenes, maestros, y con esa escuela yo tengo mucha relación, porque en esa escuela se educó mi hija y mi hijo. Justamente yo hace 15 días fui invitado por el Ministerio de Educación para tener unas charlas en español, para fortificar el español de los estudiantes, y bueno, se tocó este tema y realmente no era incómodo, pero fue un caso muy, muy, muy duro, sí. Y en ese caso no tomaste distancia. No, porque no al profesor sé que se llama fulano de tal y nada más. Ah, ok. No. Pero claro, no me sentí incómodo ahora cuando volví a la escuela, que hacía mucho tiempo que no venía a la escuela secundaria, y me acordé de esto. Así Claro. que, sí, pero no. Cuando te vas, el tiempo te va llevando a no acostumbrarte, porque todos los casos son difíciles. Acá los casos hay de todo, hay casos de alcoholismo, hay casos de uso de drogas, no de robos, no hay casi nada, de corrupción casi nada, pero son casos de problemas familiares, muchos de problemas familiares, y muchos casos de drogas, sí. Así que tenés que, cuando entras a la sala, a la cámara, tenés que blanquear y ser lo más justo posible. Claro. Pero es una tarea comprometida, es una tarea difícil, pero además yo siempre digo a mis amigos y a la gente que Noruega es una sociedad fantástica, pero hay muchas cosas que pasan en Noruega que mucha gente no lo sabe o no lo quiere saber. Así que sería muy bueno que todo el mundo tuviera la oportunidad de estar un día en una sala de audiencias para ver que evidentemente pasan muchas cosas también. Somos seres humanos como en cualquier lugar. Lo que sí que no hay casi casos de corrupción. Eso no. Yo tenía acá algunas preguntas Antes que me olvide, Sí, antes que me olvide, el caso de mi hija, que fue sí, recientemente sí. nombrada, es diferente, porque Ah, también, sí, porque también te podés mandar tu currículum
y presentarte a la municipalidad. Al Consejo Deliberante le escribís una carta, te presentás y decís que estás a disposición de ellos si van a ingresar más jueces Lego. Sí, mi hija mandó la carta, me acuerdo, cuando vino a pasar la Navidad del año, no 2019, vino en el año 2018 y me preguntó, papá, ¿cómo funciona esto de juez Lego? A vos te eligieron, te recomendaron, pero podemos meternos por la página de internet, a ver, y ahí está abiertamente, vos escribís, Irina, mandás todos tus antecedentes y a ella justamente ahora, hace 3 meses atrás, le llegó una carta que ya la designaron juez Lego y empiezan sus funciones a partir del 1 de ahora del 2021. Son las dos maneras. En su ciudad, a donde ella está En Oslo, radicada ahora, en Oslo. en Oslo, sí. Ah, ok. O sea, Sí. tomaría también casos un poquito más, más relevantes, No, según. pero Oslo también tiene una cámara baja. Ah, en la Cámara Sí, Baja. sí, sí, en la cámara baja, sí, 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 sí. Qué bueno. Hasta que, evidentemente, si un buen día tiene experiencia, por ahí en una de esas la suben, pero ella está en la cámara baja, sí. Tal vez interesante sería saber si hay alguna característica que a vos te parece que debería tener sí o sí una persona que llega a postularse o a postularla, o por qué te eligieron a vos, aunque vos te ensalces ahora, ¿por qué no? ¿Sí? Porque es un honor lo que te hicieron, Sí, y sí. creo que es importante, digamos, recalcar esos valores que alguien descubrió en vos, o que vos misma le inculcaste tal vez a tu hija, que ella decidió por motus propio Mm, proponerse para un puesto de esa que implica un montón de horas, un montón de tiempo y un mm, montón de cabeza, que eso también sí, es un sí. tema que te iba a preguntar después. Mm, ¿Cuánto te afecta a vos después en tu vida privada lo que vos te llevás? Una cosa es vender unos pantalones, o sea, sería la segunda pregunta, ¿no? Una cosa es vender unos pantalones, sí, puse la plata en la caja, cierro el boliche y me voy a casa. mm, Con esto te llevas una mm, valija mm, con carga en el alma a casa, y mm, no es lo mm, mismo que juntar plata para los nenes pobres, que son estas actividades, o para mm, el club, sino que es algo que uno está metiendo en cana a alguien, mm, o, o, o no. mm. Te digo, este caso, el último, este del profesor de gimnasia en la escuela, fue el único caso que realmente estuvimos 3 días y después estuvimos reunidos con la juez Lego y el juez letrado muchos días. Y realmente no me dio dolores de cabeza, pero fue la primera vez que me di cuenta cuánta responsabilidad había en mi persona. Porque, claro, es como vos decís, ¿lo condenamos o no los condenamos? Porque no había pruebas muy, muy fehacientes. A lo último era la palabra de estas 3 chicas y este hombre. Además, usaron mucho tiempo para denunciarlo. Ellas pasó cuando tenían 15 años y ahora tenían 18 años. Por eso no era muy turbulento, pero fue una cosa muy, muy difícil. Dictaminamos después de 14 días y realmente fue durísimo y siempre estaba esperando cómo iba a reaccionar el acusado y cómo iba a reaccionar los 2 abogados defensores que tenían. Yo estaba pendiente, después que le dimos el veredicto, los acusados tienen 14 días para apelar. Y yo esos 14 días, porque esto tuvo mucha prensa, y yo Claro. leía los diarios todos los días para ver qué había pasado y hablaba con la jueza y con la otra juez Lego, a ver, apeló, y cuando no apeló me dio tranquilidad porque realmente la condena que le dimos aparentemente era la que él se merecía y él había hecho esto, Ah, porque no apeló. Él aceptó el veredicto de los jueces, es decir, el veredicto nuestro, pero realmente estuve muy nervioso por un mes, los 14 días que duró el juicio y los 14 días del lapso para que él pudiera apelar, pero no apeló, aceptó esto y bueno, fue la primera vez que realmente estuve
sí, porque los otros casos, no tuve casos tan complicados como estos, no, no. ¿Y algún caso lindo que vos digas, ahí realmente me dio placer poder ayudar a alguien que estaba realmente en una desventaja, en posición de Sí, desventaja, donde vos decís, esta situación realmente le ayudó, pudimos descubrir la verdad mm, detrás de a veces engaños y uno dice, pude hacer un bien a través mm, de esta herramienta. sí. Muy buena pregunta, Irina. Esta no estaba en las preguntas que me mandaste. No, No. cada tanto se me Hubo ocurren algunas. un caso que también recuerdo muy bien, fue un caso que también de muchos testigos de 3 días, de que una pareja muy jóvenes, eran drogadictos, tuvieron una niña, un bebé, y fueron no denunciados, pero los vecinos informaron al gobierno, a un departamento de niños, que evidentemente la criatura estaba mucho tiempo solo, los padres eran drogadictos, entonces el gobierno tomó iniciativa, el departamento de niños tomó iniciativa y le dieron esta niña de, creo que tenía en aquel momento 4 o 5 años, se la dieron a una familia, no adoptación, por un periodo de tiempo, para ver si en ese periodo de tiempo los padres cambiaban su sistema de vida, volvían a tener una vida normal y le devolvían. No eran adoptados. Lo Ujú. que sucede es que esta niña se encariñó muchísimo con esta familia. Esta familia era una familia totalmente diferente a los padres biológicos. Y me acuerdo que los padres insistieron en tenerla de vuelta, se lo negó el gobierno porque ellos no estaban en condiciones, ni condiciones económicas, ni en condiciones físicas y mentales, porque seguían siendo drogadictos. Y ese fue un juicio que al final, el tercer paso era que definitivamente la niña iba a quedar con esta familia, que la habían adoptado por un periodo de meses o de un año. Y la última palabra la tenía la niña, porque ya tenía 12 o 13 años. Fue un durísimo, porque ella misma fue testigo y ella misma decía que para ella sus padres eran estos, y bueno, y tomamos la decisión los jueces de que definitivamente, porque la familia también quiso tener a la niña en los últimos 6 meses, se dieron cuenta que esta niña no podía volver con sus padres. Fue un proceso muy lindo, el final fue muy lindo, la historia fue muy linda, porque lo que nosotros sugerimos, y además había muchos psicólogos de niños en este juicio de testigos, es que la niña vive hoy debe tener unos 18 años con esta familia. Qué bien. Eso también lo recuerdo muy bien. Qué lindo eso. O sea, es buena, digamos, ahí viene alguien más, rezagados. Em, Te escapaste a una de mis preguntas, a la primera parte de mi pregunta, porque te hice dos. Bueno, En la pregunta anterior de cuáles son las, digamos, las características que buscan, no, o que buscan, vos ofreces como persona, en este y, caso. eh, Irina, cuando hoy yo soy comerciante, un pequeño empresario, desde el año 2000, también 2008, una cosa así, pero eligen personas comunes, no Ujú. necesariamente gente ni adinerada, ni gente, diferentes. He estado con jueces legos, con maestras, he estado con un cartero también, he estado con enfermeras, he estado con maestras, he estado con empleados de comercio. Esto es lo que es lo sano de esto, Claro. que el juez letrado escucha palabras de ciudadanos comunes que piensan y ven las cosas quizás de otra manera. Yo estuve en un par de juicios que realmente tuve una discusión muy grande con el juez letrado porque era muy jovencita, nueva. Después te cuento cómo los eligen a los Sí. jueces, que para Argentina va a quedar muy bien. Y realmente tuve una discusión con ella porque fue una causa una causa económica. Y realmente yo tengo experiencia porque en Argentina yo trabajé toda mi vida en la empresa de mi familia, en los comercios de mi familia, y en Noruega desde hace ya varios años que tengo mi comercio y mi empresa. Así que de esto entiendo un poquito. Claro. Y bueno,
tenés discusiones, tenés grandes charlas, grandes discusiones, por supuesto, todo en un tema muy civilizado. Claro. Eligen ciudadanos comunes y siempre es muy bueno de que sea una mezcla de ciudadanos. Sí, Por sobre supuesto todo que tenés que tener una conducta intachable. intachable, de que tenés una multa de un vehículo que anduviste rápido en un auto, nada, no, nada. Porque está todo, en Okay. Noruega está todo. Sí, Estaría en problemas yo. sí, no, no. Pero claro, soy el único extranjero, Claro. que es lo que me siento como argentino muy orgulloso, que soy el único extranjero. Y claro, a veces me parece, me parece raro estar, porque estás ahí arriba y cuando entras se para todo el mundo de negro y toda esta historia. Y claro, a veces pienso, digo, eh, que estoy condenando a un noruego, pero quiero decirte algo. Yo llegué a Noruega hecho hombre. Yo llegué a Noruega por el amor de una mujer con quien estoy a los 32 años. De que yo hoy haya sido elegido para ocupar este cargo tan honorable, tan honroso, yo no se lo debo a Noruega. Yo se lo debo a Trelew, a Chubut, a Argentina, a mi familia y a mi entorno. Si yo hubiera llegado con 10 o 11 años, tengo que agradecerle a Noruega. Pero yo llegué hecho hombre. Los valores morales de mi persona no me los enseñó Noruega. Eso A ser querés. una, a ser una persona honesta, a ser una persona no corrupta, no me lo enseñó. Ellos, los noruegos, eligieron, tengo pasaporte noruego, como vos también tenés los dos, tengo los dos, pero a mí no me eligieron por mi pasaporte, a mí me eligieron como persona. Y yo estoy sentado ahí juzgando a noruego porque a mí toda la educación me la dio Argentina. Los valores me los dio Argentina, me los dio Trelew, me los dio Chubut, me los dio Patagonia, me los dieron mis padres, mi escuela, así que, y además soy un privilegiado y un agradecido de haber crecido en Trelew en los años 60. Cuando hoy, hace poco estuve en la escuela dando clases de español y además me hacían preguntas muy difíciles que las contesté en noruego porque ellos no entendían tanto español. Y me preguntaron cuál era la diferencia de mi juventud. Yo tengo 65, quiere decir que en los 60 yo me crié en Trelew, y yo le dije que lo que yo experimento hoy en Noruega, lo que experimentaron mis hijos, mi casa que estoy acá en la ventana no tiene persiana, no tenemos alarma, la ropa en mi negocio no tiene alarma, las bicicletas con la llave sin candado, esto yo lo experimenté en Trelew, en los años 60, Irina. Igual. Y se tocaban la cabeza, los chicos me dicen, pero Argentina no es así ahora, ¿verdad? No, claro que no, claro que no. Pero si yo estoy hoy sentado de juez lego en un país como Noruega, es por la educación que me dio y los valores morales de mi Trelew y de mi Argentina. Sí. Ahí no me queda más para agregar. Me pareció fundamental y ahí es donde yo quería llegar cuando te pregunté por qué te eligieron a vos, ¿no? ¿Cómo llega una persona? Creo que es uno de los puntos más importantes para rescatar, ¿no? Que en cierta manera es lo que muchos de nosotros, de los que estamos afuera y muchos de los que están adentro, se están dando cuenta de que eso falta, de que esos valores alguien nos los están queriendo cambiar y poner otros valores. ¿Es el correr del tiempo o por qué es? Dejamos la pregunta esa abierta, diría yo, si no empezamos otro fogón nuevo para hablar de otros temas. No, yo creo que yo me limitaré a hablar de lo que he experimentado hasta los 32 años. Después he ido muchísimo a Argentina cada año y medio, cada 2 años, pero como turista. Así Claro. que, pero yo le estoy tremendamente agradecido. Mi infancia y mi juventud fue exactamente como la infancia y la juventud de mis hijos en este país. Qué interesante. Ahora, concretamente, una vez que vos ingresaste, las personas se han puesto de pie, ustedes ingresan, igual que en las películas, me imagino, toman asiento y empieza el proceso. Tal vez el tema de las preguntas y todo eso uno lo ha visto en las películas y ya se imagina. Pero detrás de bambalinas, en el momento en donde
ustedes tienen que retirarse y donde uno ya la tele no acompaña y la película tampoco nos lo va a mostrar. ¿Cómo llevan ese proceso de toma de decisión? ¿Son tres, o sea que mínimo será 2 contra 1, o tienen que votar los tres por unanimidad? No, no, cuando termina el juicio, si es un día, 2 o 3, la juez letrado hace escribe todo el proceso, va escribiendo todo el proceso. Nos volvemos a encontrar normalmente 48 horas después, solamente nosotros tres. Ella presenta lo que ella cree, cuál es la condena o no que ella considera, y ahí comenzamos a discutir si estamos totalmente de acuerdo con lo que ella dice o no. Si Es están de decir, acuerdo, en 5 minutos se pueden ir a casa. sí, si estamos de acuerdo, cuando a veces el juicio no es tan complicado como suele pasar. Yo justamente ahora el martes tengo un juicio de 3 días, el martes, miércoles y jueves. En los juicios de muchos testigos lleva un poco más de tiempo, pero ella es la que escribe todo el proceso, nos comenta, lo vamos viendo punto por punto, es decir, si van a ser años, cuánto es lo que tiene que pagar, lo va a pagar el Estado, porque a veces pasa que se cambian años o meses de condena en cuanto también a los gastos que lleva todo el juicio. Si algunos juicios también se han demorado, el juicio de este profesor de gimnasia en la escuela llevó mucho tiempo, así que él se le descontaron ciertos años porque ese juicio tenía que haber sido, fue en el 2018, tenía que haber sido el 2016, así que hay muchos factores, pero es la jueza o el juez letrado que escribe todo. Pero hay discusiones, sí, sí. Al final nos ponemos de acuerdo. ¿Se tienen que poner de acuerdo los tres o es Sí. 2 contra 1? No, pero a veces te tenés que yo no he estado muy de acuerdo un par de veces. Y otra vez, otra juez Lego tampoco está de acuerdo. Y una vez me acuerdo que los dos jueces Lego, la mujer y yo, hombre, no estábamos para nada de acuerdo con lo que había dictaminado el juez letrado, y ella tuvo que hacerlo todo de nuevo y nos reunimos de vuelta. Sí, sí. Y Pero la es por eso terminaron que... de convencer, entre comillas, Sí, sí, terminaron sí. dando la vuelta hacia la Sí, sí, postura. sí. Sí, muy interesante. Realmente te digo que es realmente muy interesante, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Cada vez que me llega una carta para participar, me vuelvo loco de ganas, porque es muy, muy interesante. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, porque me imagino, o sea, cada uno de estas personas tiene una visión. Me gusta mucho a mí hay un chiste o un dibujito donde hay un 6 dibujado en el piso y una persona está parada de un lado, ve el 6 y la otra persona está parada del otro lado, ve un 9. Y en Mm, realidad ven los dos la misma mm, imagen, pero en realidad mm, no. ¿Sí? mm, Y en mm. este caso me da la sensación de que teniendo un abogado, calculo yo que debe ser el juez Sí, letrado, sí, debe ser sí, un abogado que tiene sí. su propia historia, su Mm, propio estudio, su propia capacitación y experiencia, nunca tal vez ha podido estar al frente de, en este caso, sí, un alumnado o vendiendo algún sí, sí, elemento o vendiendo sí, algún sí, sí, sí. servicio o en contacto con turistas o Mm. trabajando con una máquina o con herramientas, ¿no? El abogado tiene la universidad y los jueces Lego tienen la universidad de la calle. La calle, exactamente. Sí, sí. Entonces la mezcla. Y después un tema importante que quería explicarte: ¿quién elige los jueces? La justicia en Noruega, en la alta cámara es totalmente independiente. No la elige el gobierno. Los jueces de la Cámara, que creo que es como Argentina, 5, ¿verdad? En la Sí, Cámara en este Alta. momento 5, sí. 5, sí. En Noruega también son 5. Esto lo elige el rey. El rey de Noruega tiene un consejo de administración de asesores que son los que eligen los 5 jueces. Cuando al juez le presenta su consejo de asesores
5 nombres, él lo manda al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia lo envía al Parlamento y el Parlamento da el sí o el no de estos 5 jueces. La justicia es totalmente independiente de los gobiernos y de los políticos. Esto es los 5 grandes. Un juez de un juzgado provincial en el cual yo estoy, están los jueces, 3, los más altos, y se solicita el trabajo. Un abogado hoy, si mañana hacen falta jueces, solicita el trabajo. Totalmente diferente, sí. Totalmente, acá no hay política que valga. Claro. Con lo cual es más probable que sea realmente justa esa justicia. Yo nunca entendí, cuando aprendí cómo es la justicia en Noruega, nunca entendí esto de que los jueces los elijan los políticos. Claro. A mí me resulta una cosa inconcebible, no me entra en la cabeza. Sí, sí, sí. Tiene que ser independiente. Claro, Tiene que ser independiente para evitar los compromisos. Claro, donde la división de poderes está realmente entendida como división de poderes y no solamente una cáscara. ¿No? Sí. Sí, sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta mientras yo miro mi machete a ver si tengo alguna pregunta que no hayamos tocado en forma concreta? Hola, hola Irina, mi nombre es Ezequiel Mena, soy abogado acá en la ciudad de La Plata y Hola. si vos me permitís, le hago un par de preguntas a Diki. Bueno, Diki, buenas tardes acá en Argentina, estimo buenas noches en Noruega, te agradezco mucho la explicación que nos estás dando del sistema de justicia allá y también agradecerle a Irina la gestión de estos encuentros que hace, que realmente son espectaculares. Gracias. Te cuento 2 palabras nada más, soy abogado y ejerzo la docencia en la Universidad de La Plata en la materia de Derecho Constitucional, con lo cual ya sé que hay muchas cosas de Noruega que como argentino no voy a poder entender, tal vez nunca, pero yendo un poco a lo jurídico, hablabas de que hay un juez que sería del Poder Judicial y están los jueces legos, un hombre y una mujer. Ahí Sí. preguntaba en el chat, ¿esto sería una especie de sistema mixto? Entre ustedes tienen que juntar 2 votos para fundar el fallo o para absolver. O sea, el juez del medio, por decirlo así, del Poder Judicial necesita al menos que lo acompañe en su decisión uno de ustedes 2. Sí. Sí, pero normalmente, Ezequiel, muy rara vez no estamos de acuerdo con los jueces, al menos en mi experiencia de 8 años. Excepto cuando era algo comercial. Sí. Y la otra pregunta es, ¿todas las materias tienen, o sea, todo tipo de causas van a decidir, van a fallar? Sí. ¿O solo se reserva a determinados delitos? No. Sino que pueden todo tipo absolutamente todo. De proceso. Sí. Todo lo que es delito, independientemente de cuál sea, Ezequiel, todo lo que es delito me llega, ya te digo, este martes, miércoles y jueves voy a un juicio, no tengo idea de qué es. Qué bueno, buenísimo. Yo tengo mis preguntas ya agotadas. A vos podríamos seguir charlando en este fogón durante horas, pero ya casi estamos en 10 minutos llegando a la hora de transmisión. Nuevamente invito a ver si alguien tiene alguna consulta. Sí, adelante, Seba. Yo tengo una pregunta. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la convocatoria. Recién te escuché que dijiste que un juicio a un profesor de gimnasia que había sido por un tema de un delito de instancia privada y demás, había durado 3 días el proceso nada más. No, el juicio 3 días, sí. El proceso de la condena tardamos un mes. Pero el juicio 3 días de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Bien, o sea, estoy haciendo una comparación directa con lo que es Argentina, realmente es altamente expeditivo la forma, ¿no?
creo que justamente por la diligencia con la que se puede, en este caso en Noruega, tomar una decisión, mandar a la persona a cumplir su condena o a darle la libertad contra un sistema que dura años y años y años y donde no hay justicia, donde las personas toman la justicia por sus manos. No, acá es todo con mucho respeto, sí, sí, sí. No se envuelve a la familia de nadie y se respeta, sí. Irina, ¿yo puedo decir algo, Irina? Adelante, adelante, Gaby. Soy Gaby, Hola. cordobesa, vivo en Francia, en la Bretaña. No, hay una cosa que es una palabra muy típica argentina, que es, en Europa no existe lo que es el chusmerío, ¿sí? Que es parte del respeto de la vida privada del otro. Entonces, eso es parte de lo que yo identifico que me pasa acá, porque, bueno, Irina y varios de acá saben, yo vivo 6 meses en Argentina y 6 meses en Francia, entonces me acuerdo muy bien los defectos de Argentina y las cosas buenas de Argentina, y bien los defectos y las cosas buenas de los franceses. Y esa es una falla inmensa que tenemos en Argentina, en el que tenés 4 horas de tele todos los días, que estás hablando y criticando y sacando cosas de la gente. Eso hace a que cuando pasa algo como esto, no se le tenga respeto al que lo hizo, si es verdad, si no es mentira. Entonces creo que viene el respeto y el chusmerío, son cosas muy importantes que en Argentina hay que cambiar. Gracias por tu tiempo. No, no, al contrario, un gusto. No, te contesto, no creo que mi memoria se haya cambiado, pero cuando yo tengo 65 años, cuando tenía 15 años, o 14 o 15 años, que uno se va jovencito, a mí me parece que no era así Argentina como es ahora. A mí me parece que la sociedad argentina ha cambiado muchísimo en estos últimos, que vivo aquí hace más de 30 años en Europa, en Noruega. Yo no creo que era tanto así, ¿no? No sé, me parece. Yo creo que había mucho más respeto antes. Argentina me parece que ha tenido un proceso involutivo que no ha tenido, yo no sé si a otra parte del mundo ha pasado, porque lo experimento cuando voy de vacaciones, en la calle, cuando camino en mi querida Trelew, o en Puerto Madryn, o en Buenos Aires, o donde estoy. Ha sucedido algo drástico en Argentina. Yo no le voy a echar la culpa a ningún partido político ni a nadie, pero ha pasado algo rarísimo en Argentina, cuando éramos de los países con menos analfabetos y hoy somos quizás de los más analfabetos. Vuelvo a repetirte, yo soy un agradecido y soy un privilegiado de haberme educado en los años 60 en Argentina. ¿Qué nos pasó? No sé. Algunos tenemos unas teorías, pero no las vamos a abrir ahora en este plan. No. Incluso te digo más. Vos lo sabés, yo fui la persona, lo dijiste al principio, de la conexión entre el gobierno de Argentina y Norwegian. Esta fue una iniciativa propia, que me puse en contacto con, en aquel momento, mi gran amigo de Puerto Madryn, Willy Paz, el empresario, era el vicepresidente de la Cámara de Turismo, y juntamente y Oscar Jesse, que era el presidente de la Cámara en el año 2016, yo les conté que tenía ganas de llevar o intentar llevar Norwegian a Argentina, porque había leído en un periódico noruego que Norwegian tenía una expansión tremenda en el mundo. Entonces me fui a Madrid. Willy y Oscar Jesse me dieron la oportunidad de tener una entrevista en Madrid. En aquel momento era Gustavo Santos, era el ministro. Me dieron luz verde para acercarme a Norwegian, y bueno, de repente pasaron 6 meses y yo estaba con el dueño de Norwegian en Buenos Aires, reunido con el gobierno de Argentina. Esto es para ilustrarte que lo primero, fuimos a Buenos Aires con el dueño de Norwegian por esto de intentar que Norwegian vuele a Argentina, y además de cabotaje. Y después fuimos a Puerto Madryn y a Trelew, invitados por Willy Paz. Me acuerdo que yo me quedé una semana más a visitar a mi familia, y tomando café con amigos, lo primero que me dijeron, dice, ¿estás haciendo esto para agarronearte algún viaje? ¿Para qué estás haciendo esto? Es lo primero que me dijeron. Y vos sabés qué, todo el viaje a Madrid, 2 días en Madrid,
el viaje a Oslo, 2 días en Oslo para tener reuniones con el gobierno de Argentina y la Cámara, y en Oslo con Noruega, me lo pagué yo de mi bolsillo. Sí, sí. Cuando sale en la prensa de Noruega que yo había ido a Argentina con el dueño de Norwegian, ni a ningún noruego se le ocurrió preguntar o decirme, oíme, ¿por qué estás haciendo esto? Lo primero que me dijeron, qué fantástico que le des una mano a tu país. Y le dije que sí, porque yo siempre estaba en deuda con mi país por todo lo que me dio, la educación que me dio, digo, y un día le voy a dar una mano. Bueno, y así fue, con todo el impulso que le dio en aquel momento el ministro Guillermo Dietrich, que realmente tuvo que luchar contra los gremios, contra todo el mundo para que Norwegian llegue a Argentina, y sin embargo, mis amigos que me conocen de toda la vida, gente de mi ciudad de Trelew, lo primero que me preguntaron, ¿qué estás haciendo esto? ¿Para garronearte un pasaje? Le digo, oíme, yo vengo a Argentina cada 2 años con mis hijos y mi mujer y me pago yo el pasaje. ¿Me entendés? Entonces, esto es para ilustrarte lo que nos pasó. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa? Y lamentablemente, volviendo a Norwegian, es muy triste de que Norwegian no esté más en Argentina y que quizás tampoco vuelvan a abrir la ruta de Buenos Aires con Londres, porque realmente esto de Norwegian fue una oportunidad única para Argentina. Primero, llega Norwegian, a los 3 meses van los reyes noruegos por primera vez con una comitiva de empresarios, la primera vez en la historia, con una comitiva de empresarios y ministros del gobierno para hacer negocios con Argentina. Yo estuve comiendo en Argentina con una empresa, con uno de los dueños de un fondo de inversiones, que el fondo de inversiones de Noruega, que es el más grande del mundo, estaba interesado en Argentina. Las posibilidades que hubo en ese momento eran maravillosas, Irina. Te digo, en la prensa de Noruega en todo momento, y porque además Noruega, y lo saben ustedes todo el mundo, es un país que es con una gran carta de presentación, porque es un país fantástico independientemente del dinero que tienen para invertir. Entonces, esto para ilustrarte de que no todo el mundo en Argentina es deshonesto y no todo el mundo es corrupto. El dueño de Norwegian, cuando estuvimos en Buenos Aires 2 días, en el primer viaje, y nos entrevistamos con el gobierno de Argentina, y de ahí fuimos a Trelew de vacaciones 2 días, me dijo, Ricardo, yo voy a invertir en Argentina. Yo voy a invertir en Argentina. Es una lástima que no haya quedado nada de esto. Realmente es una lástima. Sí. Una lástima que no haya quedado nada de todo lo sólido y lo bien conformado que estaba. Desapareció todo. Sí, sí. Sí, justamente ese tipo de personas como es Dicky y como muchos de los que estamos afuera por circunstancias de la vida, que no nos hemos escapado de nada, que a veces nos achacan, ustedes escaparon de la hiperinflación o alguna cosa, simplemente la vida nos trajo a veces contra nuestra voluntad. En el caso mío, jamás me hubiera imaginado que iba a terminar radicada en Alemania. Justamente esa es la plataforma esta que se me ocurrió en un momento de acercar, de hacer este puente, ¿no? entre nosotros los que estamos afuera y los que están adentro en Argentina, mirando a veces curiosos de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos desde afuera y a ustedes mismos desde adentro y viceversa. Si quedara alguna pregunta para Dicky, yo me miro en el chat, si hay alguna pregunta acá, no encuentro nada, así que si alguien, ahí hay un cartel pero está al revés, nos llega a nosotros al revés. Abrite el micrófono y decilo, Pablo, si te animás. No sé, algo de corrupción decía. No la alcancé a leer al revés. Bueno. Hola. No. Sí, buenas noches a todos. Aunque vivo ahora fuera de Argentina, siempre para mí sigue siendo todavía una pregunta. ¿Cómo es vivir fuera de un paradigma de un país que no tiene corrupción? Y de repente para mí es como que toda mi base de lo que yo fui en Argentina y en el entorno en el cual
yo me desarrollé, Mm. se pone en duda, o sea, completamente cambia, ¿no? Entonces es como, ok, un reset de mi existencia misma para empezar en un lugar donde a partir de ahora, ok, tenés que ser vos como ser humano, como individuo, ¿no? ¿Dónde vivís? En Emstetten, en Alemania, una En ciudad que Alemania. está en la zona de Münsterland, al norte de Colonia. ¿Hace muchos años? No tanto, no, 7 No. años. Ok. Ujú. Ujú. ¿Era una pregunta que me hiciste? No. Una reflexión en general, no, no era una pregunta, está todo bien, no, no, no. Es una Lo que pregunta pasa, para mí, no, para... no, yo, Pablo, ya son muchos años. Yo llevo más de Ujú. 30 años y yo creo que eh, el haber conformado una familia que es lo más importante que tengo, que es mi mujer, mi hija y mi hijo y el que está en camino, que viene en febrero, es tan sólido y tan fuerte, nunca sentí el desarraigo, y te lo digo honestamente. Y además porque he trabajado mucho, seguramente como muchos, pero la estabilidad que tengo hoy en todo sentido, familiar y especialmente económica en relación de independencia, mi abuelo sirio que llegó a Argentina sin nada y fue el primer comerciante, uno de los primeros comerciantes de Trelew, decía que el pan ganado duramente siempre es más blando. Así que vivir en una sociedad como Alemania, en una sociedad como Noruega, yo digo que el norte de Europa, Suiza, Austria, Holanda y los países escandinavos y Alemania están cortados por la misma tijera. No hay tanta diferencia en absoluto. Y te digo que sería imposible vivir en Argentina, por ejemplo, porque ya te digo, estoy con casi la puerta abierta acá de casa y en mi negocio no tengo alarma en la ropa y es así. Pero fuimos así en alguna vez en Argentina. Yo quiero aclarar que muchas veces Alemania la tienen también, ahora con lo que dijiste vos, Dicky, también en una posición muy, muy alta de estima. Sí, Y sí. he tenido yo misma experiencias acá comunales de corrupción o de robos dentro de las comunidades y es un tema que está ingresando en esta comunidad o en esta sociedad también. Nosotros no. Digo en la proporción en la que nosotros No. manejamos algunas noticias desde Argentina, ya esa proporción es un poco demasiada, ¿sí? Pero sí en una medida que llama la atención que un país donde incluso que también con la educación de mis hijos hay muchas fallas que hemos tenido que vivir, también el tema médicos, son muchos temas donde uno dice, yo pensé que era distinto acá. Lo que pasa, Obviamente partimos Irina, desde otro nivel, ¿no? Pero de lo que todos pasa, modos, Irina, comparar Noruega con Alemania es difícil. Somos un país de solamente 5 millones de habitantes. claro, sí. Y yo no sé cómo es el tema de la corrupción en Alemania, pero te voy a dar un ejemplo. Hace muy poquito en Noruega, en Noruega no tenemos senadores y diputados. Es uno solo que cumple las mismas funciones. Son 169 que están en el Parlamento noruego, 169. Después es igual de cada provincia y eso. Vale, para ilustrarte, Sí. no hace mucho, vamos a decir, un senador tuvo de visita por trabajo, era de Oslo, en una ciudad fuera de Oslo, en avión, estuvo 2 días por su trabajo, pero llevó su mujer, fue con la mujer. Entonces, cuando el gobierno pagó 2 pasajes de avión en lugar de 1, el alojamiento para 2 personas y las comidas que habrán comido para 2 personas, bueno, él perdió el trabajo. Y no perdió el trabajo porque le exigieron perder el trabajo. Simplemente cuando el Departamento de Economía, que recibe todas las facturas de cada senador, ve
que, por ejemplo, en la ciudad de Bergen fue el senador fulano de tal, pero acá había 2 personas comiendo, 2 personas durmiendo y 2 pasajes. Él renunció automáticamente, pero no le exigió ni su partido político ni nadie. Él hizo algo que no está dentro de las leyes, él tendría que haber ido solo y pagar la parte de la mujer. Lo echaron. Claro. Sí. Se fue solo, renunció. Para ilustrar. Así que sí. Esta sociedad es así. Sí, ojalá pudiéramos a veces hacer un cóctel de todas estas ideas y transformarlas de alguna manera en alguna ley. Y esa es la idea, ¿no? Creo que fue muy, muy interesante pispear, poder hacer una miradita por el agujerito de la llave hacia tu casa, hacia tu vida, hacia tu experiencia. Te agradecemos muchísimo esta predisposición, este tiempo que nos has dedicado. Les agradezco muchísimo, muchísimo a los que se han tomado el tiempo de prestar atención a algo tan interesante. Hay mucho para hacer, así que los invito a participar, a los que no están activamente, pero creo que así mirando las caritas, creo que son bastante activos los que estamos acá en este fogón. Les deseo una linda tarde o resto de tarde, una mateada rica a los que todavía se quedan levantados, a los que nos vamos a dormir, que tengan dulces sueños y nos hablamos en los próximos días. Muchas gracias, Irina, por darme esta oportunidad de charlar con argentinos por el mundo, y les deseo a todos lo mejor y que ojalá, independientemente de dónde vengan, salgamos pronto de este terrible mal que es esta pandemia. Ojalá pronto podamos vernos la cara, no a través de una pantalla. Gracias, Vicky, y a Merete también, y Muchas saludos gracias. a tu familia. Y igualmente para los tuyos. Chao, un beso. Chao, gracias. Igualmente.